No me dicen ustedes cuándo quieren iniciar. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Qué gusto tenerlo por aquí. Doctor, voy a comenzar leyendo su biografía y luego les cedo el uso de la palabra para el desarrollo de la clase el día de hoy. ¿Cuenta con diapositivas? Sí, 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 por favor, si me pueden permitir compartir. Sí, está bien. Ya está habilitado, doctor. Ya está bien, comienzo. Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. Nosotros somos B-Lawyer. El día de hoy estamos continuando con el Diplomado de Derecho Administrativo. Tenemos la presencia del doctor Eric Cuba Meneses. El tema del día de hoy es fases del procedimiento administrativo. El doctor es doctorando en Derecho Administrativo en la Universidad Paris Panthéon Assas en Francia, profesor de Derecho Administrativo y Regulatorio en la Universidad Científica del Sur y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, secretario académico de la Asociación Ibanoamericana de Estudios de Regulación, ASIER, y miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, APDA. Con esta introducción le cedemos el uso de la palabra, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Se puede ver mi diapositiva. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a Bill por la gentil invitación el día de hoy en el marco de este diplomado que están realizando sobre Derecho Administrativo. Bueno, creo que ya han tenido varias sesiones con varios colegas. Son temas muy importantes, muy interesantes en materia de derecho administrativo. Bueno, estamos entrando ahora a un tema a la parte final, ¿no? Porque se llama así el título, el fin del procedimiento administrativo. Tiene que ver con la conclusión del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, en verdad es una parte específica del texto único ordenador del procedimiento administrativo general, que lo vamos a comentar un poco ahora. Bueno, para efectos didácticos, preparar esta presentación no tiene mucho texto, en verdad, más que los artículos y unos subtítulos, pero nos va a servir para poder guiarnos a lo largo de lo que quiero abordar el día de hoy. Entonces, el contenido del día de hoy es que vamos a hablar de cuatro puntos interesantes. En primer lugar, el fin del procedimiento. En segundo lugar, la resolución, o sea, el acto administrativo y su contenido comunitario. En tercer lugar, el silencio administrativo. En cuarto lugar, el desistimiento y el... Estos cuatro elementos, o estos cuatro, perdón, puntos, son aquellos que nos van a acompañar a lo largo del desarrollo de lo que viene a ser la etapa del término del procedimiento administrativo. Entonces, empezamos con el primero, el fin del procedimiento administrativo. ¿Cuándo se acaba el procedimiento administrativo? ¿En dónde está regulado ello? Lo vamos a encontrar en el artículo 197 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Qué es lo que nos va a decir este artículo 197? Lo voy a leer textualmente. 197.1. Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto. El silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo, en el caso que se refiere el párrafo 199.4 del artículo 129 del desistimiento. La declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciada. Y en el siguiente numeral, también pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuar. Entonces, en este escenario, vamos a ver que el procedimiento administrativo tiene causas que pueden generar términos. Y hay dos tipos de causas, y la doctrina lo clasifica en distintos modos de conclusión del procedimiento, en causas, vamos a llamarlas normales y causas anormales, ¿no? Encontrando ciertas diferencias entre los diferentes autores en cuanto a los modos incluidos dentro de cada categoría.
no existe una discusión respecto, por ejemplo, del tema de la caducidad o el desistimiento, lo que son considerados por autores como modos anormales de conclusión del procedimiento. Respecto, por ejemplo, a la resolución, la postura mayoritaria considera que esta está expresa o tácita y se produce la conclusión normal del procedimiento. Otro sector de la doctrina habla sobre la reserva de la categoría de modo normal para la resolución expresa, incluyendo a la tácita dentro de los modos, por ejemplo, anormales. Yo creo y comparto la posición que, por ejemplo, cuando hablamos de una resolución tácita, cuando opera el silencio administrativo, no debería incluirse, por ejemplo, momento de un modo de determinación quizá del procedimiento como tal, toda vez que el procedimiento no concluye por el silencio, sino que el silencio viene a ser una herramienta que se le da al administrado para que, vencidos los plazos sin que la administración haya resuelto, el administrado pueda acceder a la tutela efectiva de su derecho a través del ejercicio del mecanismo del silencio. Entonces, eso justamente es uno de los modos de la conclusión del procedimiento que están establecidos en general en nuestro marco normativo. Entonces, hay que ver, por ejemplo, que cuando hablamos de las causas normales, estamos ante una petición concreta formulada por un administrado. El administrado genera una petición concreta. Se genera para la administración una obligación de resolverla en forma expresa, ya sea haciendo lugar a ella o desestimando. Cuando la administración emite resolución en cumplimiento de la mencionada obligación, se produce la conclusión normal del procedimiento. Si bien casi todos los modos de conclusión requieren de una resolución expresa, así la caducidad, el desistimiento, el renuncia o los casos de conclusión por defectos formales que luego seguramente vamos a encontrar. En ninguno de estos supuestos la resolución dictada resuelve el fondo de la cuestión planteada por el administrado. Y por lo tanto, los actos dictados en estos casos quedan fuera del supuesto al que se hace referencia, ¿no? En cuanto a los requisitos, esto debe ser expreso, fundado, respetando el debido procedimiento adjetivo, ¿no? Cumplir con los requisitos, entre otros. Eso es lo que vamos a tener en consideración siempre. En cambio, cuando hablamos de las causas anormales, hablamos, por ejemplo, del tema de una resolución tácita o por silencio, básicamente, ¿no? Eso es algo que también hay que tener bastante, pues, en consideración, ¿no? Entonces, en general, el término del procedimiento es un momento natural del ciclo vital de la voluntad administrativa del Estado. No va a aparecer de modo único, sino que hay diversas maneras como uno puede concluir. Por ejemplo, a través de un acto expreso. Un acto expreso que no contiene decisión sobre el fondo de la cuestión planteada, como acontece, por ejemplo, con el abandono, el desistimiento, la imposibilidad material o jurídica de continuar con el procedimiento en ninguno de los casos las circunstancias que puedan ser exógenas a las que deben determinar la conclusión del procedimiento, sino es el acto debidamente motivado que estiman suficientes para determinar la terminación del procedimiento, siempre que ello no vaya a colisionar con el tema del interés público. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando se puso una situación de hecho o de las partes que el derecho reconoce con eficacia suficiente para concluir el procedimiento. Por ejemplo, son los acuerdos convencionales. ¿Qué viene a ser un acuerdo convencional? Cuando hablamos de acuerdos convencionales, hablamos del empleo de técnicas de negociación con agentes privados. Y esto es algo, por ejemplo, en el día a día, en la administración pública contemporánea, se resulta necesario, por ejemplo, en la ejecución de contratos administrativos o en las relaciones laborales, sin que las partes se encuentren transitando por caminos de la negociación sobre las modificaciones contractuales, los modos de ejecutar las prestaciones, la sustitución de obligaciones o la liquidación de contratos. Ahí nos estamos refiriendo como la causal que se refiere a la creciente opción legislativa por formalizar dentro del procedimiento administrativo el sometimiento voluntario de las partes y el Estado incluido a una posibilidad de avenimiento conjunto. Basta citar algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo los procedimientos que se pueden seguir ante instancias administrativas
tales como la Superintendencia de Mercado de Valores, o la SUNAS, o Sutran, o Sinermin, o Citran, ¿no? Su salud, otros organismos públicos que siempre pueden contemplar formas, ¿no?, de contratación del Estado, las cuales las entidades públicas tienen que someter a conciliación sus desavenencias con el sector privado en materia de ejecución contractual. Entonces, la administración pública, que hace ya bastante tiempo, viene atravesando varios cambios en su diseño y su estructura. Y sobre todo tiene cambios en la manera como va a ejercer el poder público. Y estos cambios de la manera como ejerce el poder público resulta de una afirmación evidente que no requiere mayor argumentación. No, pero no puede requerir mayor argumentación, pero sí va a requerir de mayor análisis y detenimiento de identificar el hilo conductor de todas las reformas que va a tener, pues, en general, el derecho administrativo, ¿no? Entonces, el derecho administrativo viene justamente, no puede ser ajeno a la realidad y a la corriente, a lo que se viene dando, y equivale justamente a estos fenómenos que van ocurriendo y que van a permitir que el derecho administrativo comience a tener una transformación. Esta transformación, ¿no?, es una discusión que va a partir sobre la idea de universalidad y homogeneidad de la racionalidad organizativa de la administración. La administración como la conocíamos antes, al día de hoy, cambia mucho. Pero la administración cambia bastante conforme pasan los días. En definitiva, no es la misma administración de los 80, de los 70, de los 90, de los 2000, sino estamos solo en una administración diferente. Tenemos una administración muy distinta a la que teníamos hace 3 años, nada más, antes de la pandemia. Entonces, esta, por ejemplo, teoría o fuerza planificadora normativa de gerente público por la legislatura y la afirmación de la racionalidad pública va quedando un poco de lado. Entonces vamos pasando hacia una nueva hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que vamos a ver ahora? La hipótesis de la universalidad y la homogeneidad de la racionalidad organizativa de la administración pública y el derecho administrativo tradicional. Que se trata de reducir todas o gran parte de las situaciones y expresiones para poder organizar el poder público y establecer categorías y soluciones jurídicas de tal manera que la administración como si sola pueda estar sometida a un solo rey. Hoy por hoy, el derecho administrativo reconoce diferentes fenómenos complejos en las relaciones en los 3 niveles de gobierno que pueden ocurrir. Entonces, esta hipótesis de racionalidad de decisiones públicas era basada en la concepción de la racionalidad de una norma, lo que es mismo en su admisión por el cuerpo social, y debía estar exclusivamente en el tema de su validez formal. Muy por el contrario, las normas administrativas hoy por hoy se van alejando del formalismo positivista para centrarse en un aspecto distinto, que es el ángulo desde el cual se va a enfocar la eficacia y la eficiencia de la administración en el logro de objetivos. No, entonces, el derecho administrativo tradicional hace que las respuestas surgidas dentro del derecho no sean positivistas, sino más bien sean respuestas del campo. Respuestas que permitan legitimar una nueva regulación del derecho y por lo tanto puedan describir un Estado que sea más accesible. Entonces, el derecho administrativo se orienta, por ello, a tener líneas de acción en la búsqueda de formas más efectivas de implementar políticas públicas, en atender nuevos desafíos para la acción estatal y en generar capacidades y destrezas para administrar problemas de interés. Estos cambios se realizan dentro de un eje central, dentro de una relación entre Estado y el ciudadano. No basta exclusivamente en la relación que pueda haber como tal en la típica sucesión hacia el derecho administrativo, admitiendo el equilibrio de posibilidades entre la planificación y necesidad de construir la relación sobre las bases de buena fe y confianza. Este contexto en verdad nos permite en la actualidad eh, poder replantear incluso también la propia teoría de las formas jurídicas administrativas, ¿no? Porque comenzamos a cuestionar la visión tradicional del Estado, ¿no? Y además que a modo de garantía también se va consagrando
un derecho de acción mucho más activo que permite incluso que los administrados puedan hacerlo valer frente a los tribunales. Esto que les he contado que parte justamente del fin del procedimiento y parte de los acuerdos convencionales es parte de lo que se llama la transformación contemporánea del derecho administrativo, ¿no? En la cual parte de que su poder público sea concertado y no exclusivamente unilateral, ni la expresión de pura autoridad donde se entienda que no necesariamente la administración pública es titular de un interés diverso a los intereses de los ciudadanos en particular. Estamos en proceso de superar el paradigma aquel que es imposible para la administración pública transigir o considerar sus intereses porque transgredieran el interés. De hecho, doctrinas nos señala que es una ganancia para el Estado de Derecho que no se instaure la autonomía negocial sin que exista previamente, sino que lo que hace precisamente es encauzar el sometimiento negociado del poder administrativo a las garantías del procedimiento administrativo, intentando que sea posible la transparencia, el respeto de los derechos de los interesados y el sometimiento también posteriormente que puede tener al control. Entonces, en general, el derecho administrativo comienza a tener esta suerte de transformación relacionada con esto. Y parte de esa transformación tiene que ver incluso con incorporar métodos alternativos de solución de conflictos a la esfera del derecho administrativo. Hay diversas modalidades de arbitraje y conciliación para resolver controversias de intereses. Son modalidades que están en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos. En la ley que se conoce como Administrative Dispute Resolution, ¿no? Habla, por ejemplo, de que hay un servicio federal de mediación, conciliación, encargado de fomentar y ordenar servicios jurídicos para seleccionar mediadores y prestar asistencia económica a las entidades que desean ejecutar modalidades, ¿no? Tenemos la ley italiana también, que habla que en materia de procedimiento administrativo, el derecho de acceso a la documentación administrativa, que en nuestra ley sería el principio de acceso permanente, regula la terminación convencional, señalando que en caso se admitiesen observaciones y propuestas presentadas según lo previsto en la administración pública, actora sin perjuicio de los terceros y persiguiendo en todo momento el interés público. Tenemos también, por ejemplo, en España, que habla sobre la posibilidad negocial del acto administrativo en dos instancias. En el proceso que está destinado a la toma inicial de la decisión mediante la denominada terminación convencional del procedimiento en su fase administrativa final y mediante la sustitución del recurso ordinario por otros procedimientos como la conciliación, la mediación y el arbitraje. En el caso francés, en la conciliación y el arbitraje están establecidos como un mecanismo de resolución de controversias dentro de la propia sede administrativa. En el caso alemán, por ejemplo, mientras una norma no disponga de otra cosa, la relación jurídica del derecho público puede ser creada, modificada o anulada mediante convenio de derecho público, y la autoridad especialmente puede dictar un acto administrativo, concretar un convenio de derecho público y de modo también poder dirigir el acto administrativo. Tenemos también, por ejemplo, en Colombia hablamos de extrajudicialización extrajudicial. En México se establece el respeto que puede dar el término del procedimiento de relación interpartes. En Chile, por ejemplo, también se habla que hay un sistema de que puede haber conflictos entre concesionarios y concedentes para el tema de obras públicas y que hay una comisión conciliadora destinada justamente a dar una solución. Entonces, hay una tendencia moderna, estamos viendo acá, a que puedan haber normas positivas de manera aislada y localizada en determinados campos de las actividades gubernativas, ¿no? Como son conflictos de aspectos más antiguos como los agrícolas o de tránsito, para luego comenzar a traer esos mecanismos hacia la esfera de la administración, propios de un nuevo Estado, un Estado regulador y sugiero que existe. Y de hecho, en el caso peruano,
Esto de aquí se ha comenzado a ver con bastante fuerza cuando se empezó a desjudicializar algunos temas que tradicionalmente eran conocimiento del Poder Judicial y ante su transferencia hacia la esfera de competencia de la administración, pero no de una administración pública tradicional con funcionarios que estuvieran a su leal saber y entender los temas, sino fundamentalmente a través del empleo de modalidades consensuales de resolución de conflictos. Por ello, se debe proceder a la desjudicialización inmediata de veces de procesos no contenciosos, ya sea, por ejemplo, asignando a municipalidades competencias para resolverlos, ¿no? O creando tribunales administrativos que sirvan para desjudicializar y, sobre todo, quitarle carga al Poder Judicial a través de la resolución de controversias en otras instancias, ¿no? Como son las cámaras de comercio, gremios profesionales, entre otros que pueden ganar, ¿no? Por ello, una típica expresión de la modernización del derecho administrativo es admitir la negociación y asuntos de interés público para esta materia, incluso habilitando jurídicamente al Estado para que proceda así frente a los particulares, produciendo actos administrativos nuevos. ¿Okay? Y vemos otro mecanismo que puede ser la prestación efectiva como forma de conclusión del procedimiento. La prestación efectiva como forma de conclusión del procedimiento, ¿qué quiere decir? Que estos procedimientos radican en quien no sigue o quien busca obtener del funcionario necesariamente la producción de una resolución administrativa en sentido formal, busca el otorgamiento efectivo para poder darle una atención a. Se trata de supuestos de derecho a veces social, previsional, en los que se ejerce una petición, en las cuales el funcionario público se encuentra en la aptitud de decidir el pedido material o concreto sin necesidad de expedir un acto formal estimatorio. ¿Ok? Entonces, eh, eh, en buena cuenta, esto puede ser, por ejemplo, la construcción de una calle, el otorgamiento de un certificado de antecedentes, la regularización de un pago, la obtención de una copia de documento registral, etcétera, etcétera, etcétera. En general, muchos ejemplos pueden haber. Para redondear la idea respecto de la prestación efectiva, a través de la prestación efectiva se va a permitir justamente el procedimiento concluya de manera regular. Ustedes piden, por ejemplo, una licencia, no tendría ese proceso por qué terminar por silencio, no tendría por qué pasar nada anómalo, sino que debería terminar en que se aprueben su licencia. ¿Perdón? Quitarme esto porque pensé que no iba a ser tanto calor, pero en verdad el calor está muy, muy fuerte por acá. ¿Sí? Me disculpen. Entonces, esto francamente es importante porque nos va a permitir entender cómo la prestación efectiva del, de, de lo que estamos solicitando en el procedimiento administrativo es también es la manera más normal de cómo debería concluir, ¿no? Hay causales que pueden sobrevenir al procedimiento iniciado, ¿no? Hay también otras cosas, otras circunstancias que pueden ocasionar que se extinga el procedimiento administrativo. Y esto puede ser la transformación de los administrados, la desaparición del bien, entre otros, ¿no? Por ejemplo, la transformación o extinción del administrado, en el caso de personas jurídicas, o que el administrado es una persona natural, pide un procedimiento, el administrado muere. Entonces, ahí también termina el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, la modificación del régimen legal también puede acarrear la conclusión de procedimientos pendientes. Como por ejemplo, imagínense que una persona pasa de un régimen a otro, legalmente hablando, entonces va a tener algunas modificaciones en procedimientos que ha iniciado con antelación, ¿no? Hay supuestos eventuales y externos a los actos procedimentales que les ocasionan, en vía de reflejo, su terminación y para su procedencia deben ser materia de una resolución administrativa, con causal sobreviviente y sus efectos sobre el procedimiento. Entonces, la resolución, los silencios, el desistimiento de acusación de abandono, justamente es lo que se va a ver a continuación. Vamos a ver ahora la resolución o el contenido, que es el artículo 198.
El artículo 198 del texto único ordenado de la ley nos dice que la resolución que pone fin al procedimiento cumplirá los requisitos del acto administrativo señalados en el capítulo primero. Y el 192.8 nos dice que los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución debe ser congruente a las peticiones formuladas por este sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial, sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar un nuevo procedimiento si eventualmente. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos nosotros acá? El modo normal, cómo va a concluir un procedimiento administrativo, es con la resolución administrativa. Se emite una resolución que da término al procedimiento. Es entonces la expectativa tanto de los administrados y de las autoridades que las inician e instruyen. Si no hubiese esta expectativa, carecería de sentido el procedimiento administrativo, por cuanto él se concreta a través de la función administrativa. La resolución constituye por excelencia el acto administrativo típico en su manifestación. Es el acto definitivo de los actos de iniciación, instrucción, ordenamiento, notificación y de ejecución que también se producen a lo largo del procedimiento administrativo y que tienen una evaluación previa, ¿no? Los requisitos de las resoluciones son los mismos que en todo acto administrativo, como pueden ser competencia, objeto, finalidad pública, etc. Pero no solamente basta con ello. No solamente basta con el tema de la resolución y de un acto administrativo, sino que esto de aquí tiene que tener una congruencia. ¿Cuál es la congruencia que debe de existir? En el derecho procesal, en general, vamos a hablar de, que hablamos también acá de una parte procedimental, el procedimiento administrativo. La congruencia implica que la decisión comprenda todas las pretensiones y fundamentos propuestos por los interesados durante el procedimiento, de tal modo que la resolución se emite íntegramente sobre la petición concreta y sobre los argumentos. En el derecho procesal administrativo, la aplicación de esta figura presenta matices propios, y el funcionario público no agota su cometido y obligaciones en el análisis y pronunciamiento sobre lo expuesto por el administrado. ¿Ok? Eh, Básicamente porque al funcionario le corresponde siempre un deber de oficialidad y satisfacción de los intereses públicos. Resolver sobre cuántos aspectos en el expediente, sea cual sea su origen. Entonces, el contenido mismo del expediente y no de los extremos planteados por los interesados es el límite natural al requisito de congruencia de las resoluciones administrativas. Entonces, la promoción del procedimiento, la promoción del procedimiento administrativo no produce un efecto delimitador del contenido en sus actuaciones comunales, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en el proceso judicial. Por ello, la administración pública debe pronunciarse no solo sobre lo planteado en la petición inicial, sino también sobre todos aquellos aspectos que puedan haber surgido durante la tramitación del expediente. Puedan estos provenir de un espíritu inicial de modificaciones o de la información oficial que puede tener. Entonces, acá hay que tener en cuenta lo que dice el profesor Juan Carlos Morón respecto de la congruencia. En primer lugar, la resolución debe decidir todos los planteamientos del administrador. Es un supuesto básico en que la autoridad debe tener en cuenta todas las alegaciones de los administrados, sea que se les acoja o sea que se les desestime según corresponda conforme al principio de legalidad. Bien. En segundo lugar, la resolución que decida otras cuestiones derivadas del procedimiento.
La resolución debe atender todos los temas que surjan del expediente administrativo y que el administrado haya tenido oportunidad de apreciarlos. Ello responde al deber de legalidad objetivo con que debe actuar la administración pública en todos sus actos. ¿Bien? En tercer lugar, que en ningún caso se agrave la situación inicial del interesado. Aquí la instrucción del procedimiento de la autoridad llega a la convicción que la petición es injustificada y que sobre todo tenemos que tener en consideración que se debe de dictar un acto de gravamen que pueda agravar la situación del administrado y que no pueda hacerlo dentro del mismo procedimiento, sino que debe concluirlo, desestimarlo, referido y disponer el inicio de un procedimiento. Nos hacemos una pregunta. En una notificación pueden haber, pueden haber, perdón, notificaciones personales de actos administrativos, en las notificaciones que nos hacen. ¿Qué piensan ustedes? En general, las resoluciones administrativas se instrumentan bajo la forma de tal, por ejemplo, que del tipo, que pueden haber escritos, que pueden tener siempre una documentación, una notificación, pero a veces resulta muy común que las propias entidades de la administración pública comunican decisiones mediante oficios, sin que el acto administrativo haya sido formalmente elaborado o incorporado. Eso es algo que, por ejemplo, siempre he podido observar. Se notifica un oficio, pero el contenido del oficio es un acto administrativo, ¿no? Entonces, algunos van a decir que no son actos administrativos, son documentos administrativos o actos simples de la administración que como tal no son impugnables o anulables, ¿no? Entonces, a veces se impone reconocerle la condición de acto administrativo aún cuando se puede prescindir de algunas formas de las resoluciones. Entonces, acá citamos algo que señala el profesor Juan Carlos Morón, ¿no? Que dice, que tomando el ejemplo de la Procuraduría del Tesoro de la Nación de Argentina, en caso de ausencia de un acto administrativo expreso, la nota de la administración pública que hace saber al destinatario de la decisión de la misma reúne la condición de acto decisorio y de acto de notificación y reúne esos dos aspectos ya que es una declaración de voluntad administrativa y porque además comunica saber al particular interesado de dicha declaración. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración. Ahora veamos la otra parte que nos habla sobre la prohibición de reforma peyorativa, ¿no? La reformatio impeius. Y aquí citamos un caso que lo tengo acá en una presentación en la que viene, que es el caso de Fidel Molinelli. Esto acaba de salir hace 2 semanas, creo, ¿no? Y esta reformatio impeius, ¿no?, que también es reconocida como la reforma en peor, la reforma en perjuicio, simplemente a secas la reforma peyorativa, que consiste en una situación que se produce cuando la condición jurídica del recurrente resulta empeorada a consecuencia exclusivamente de un recurso. Entonces, para que esto se configure, es indispensable la reforma o modificación de un acto por parte de la autoridad que conoce algún recurso en su contra, y esta reforma pueda conducir a algún juicio al recurrente. Bien, la existencia del elemento perjuicio para el recurrente implica la acusación del perjuicio como tal, se ve agravada su situación o sus datos fijados por la resolución de la primera instancia, objeto del recurso, por lo que se puede consistir tanto en una desmejora en las condiciones jurídicas que poseía antes del recurso, como podría ser el efecto económico, moral, o como el efecto general en la decisión que se produce para su destinatario. Entonces, la reforma peyorativa queda configurada por igual en ambos casos, sea la autoridad de segundo grado que incrementa al administrado el monto económico del acto de gravamen, o en su contra que fue impugnado como si la autoridad mantiene o incluso rebaja su efecto económico, pero resulta imputando
hechos más graves o distintos sin llegar a aplicarle un acto de gravamen bajo argumento. Entonces, contemporáneamente, esa situación ha sido a veces vedada por el ordenamiento jurídico para proteger la seguridad jurídica de los administrados que se manifiestan su disconformidad con el ejercicio de la autoridad, de la autoridad pública mediante un recurso o un medio impugnante. La prohibición de la reforma en perjuicio del impugnante es una regla por la cual se va a restringir la competencia resolutiva de una autoridad que conoce un recurso para impedir reformar una decisión impugnada en desmejora de la situación ya reconocida al recurrente. La regla constituye un supuesto especial de incongruencia procesal para el que la autoridad superior que conoce de un recurso judicial administrativo contra un acto solo puede resolver desestimando el recurso y por ende confirmando el acto o mejorando la situación del impugnante. ¿Bien? Entonces, el fundamento de este principio lógico, si una de las partes recurre de una decisión que le causa agravio, obviamente es porque se entiende que lo interpuso exclusivamente en lo desfavorable, pretendiendo que el superior ampare su pretensión impugnatoria dándole la razón, pero en ningún caso para que la agrave, ¿no? Entonces, si se permitiese la reforma en peor, sería irse contra la voluntad del impugnante, porque el impugnante impugna, valga la redundancia, para mejorar su situación, no para empeorar. Entonces, en el desarrollo moderno, la non reformatio impeius se ha convertido en una garantía procesal comprendida dentro del debido proceso que emplea frente a los actos que causan agravio a los recurrentes, como lo han manifestado el Tribunal Constitucional peruano en varias jurisprudencias. Y de hecho tenemos acá una que es, que la menciono, ¿no? Que señala, en orden de lo detallado, pues el tribunal tiene carácter de cosa decidida respecto a tal, pues no interpuso curso de apelación o dicha solución, razón por la cual, bajo ninguna circunstancia, en el extremo del demandante cabía la posibilidad de desvirtuar la validez por parte de la instancia administrativa superior, sosteniendo contra los primeros extremos, hubiese tenido cosas días sus utilidades anulos o reformados en sede administrativa, pese a no haber. El fundamento de la reformatio imperius, como pueden ver, tiene que ver mucho con la voluntad del impugnante. ¿Okay? Si la voluntad del impugnante esa hay que respetar. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Estoy en la mitad hablando. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la reforma peyorativa, Martin Pay? En primer lugar, construir un límite a la actividad superior en el sentido de que está vedado de agravar el acto que afecta a la ministra. En segundo lugar, evitar que este último sea sorprendido con una decisión más perjudicial. En tercer lugar, permitir el libre ejercicio del derecho de recurrir, ya que se extingue la posibilidad de concurrir, aun cuando el sistema o aparentemente lo hubiese permitido. Entonces, se puede apreciar la aplicación de esta regla va a tener dos efectos. En primer lugar, un acto que cause agravio. Y en segundo lugar, la interposición de cualquier recurso administrativo porque se considera afectado por la decisión. Entonces, son efectos que vamos a verlos en consideración. En todo este contexto de la doctrina, agrego un tercer elemento, que es la aplicabilidad de la regla que se consiste en que solo existe un recurrente y que no medie en recurso de la contraparte en procedimientos trilaterales, pese a que este último no se requiere afirmar si existe el recurso para que la contraparte desaparezca y la prohibición de la reforma privativa como tal. La prohibición de la reforma imperius tiene lugar en toda su extensión si la otra parte no impugna la resolución y si una impugnación de la contraparte por conocer los mismos principios que están aludiendo, ¿no? Claro que cuando las contrapartes interpongan recursos administrativos, la autoridad queda delimitada
a su capacidad resolutiva por las pretensiones planteadas por las primeras, en la medida que cumplan con las exigencias contempladas por la ley de procedimiento administrativo. Pasamos al tercer punto y a la mitad de la charla, ya el silencio administrativo. ¿Están ahí los amigos de B-Lawyer? Me han dejado. Sí, doctor, dígame. Sí. Quiero pedirles, por favor, si puedo hacer una pausa de 5 minutos porque me estoy quedando sin voz. Sí, doctor, no se preocupe. Ok, y retomo en 5 minutos, por favor, para la segunda parte de la charla. Ya, doctor, de acuerdo. Estimados participantes, tomaremos un receso de 5 minutos y estaremos regresando en breves. Recordarles, estimados participantes, que pueden adquirir su certificado por un costo de 70 soles, tiene 200 horas académicas, está por el Colegio de Abogados de Huánuco. Recordarles que la sesión del día viernes van a ser recuperadas y se encuentra la fecha en el aula virtual. También recordarles que pueden hacer sus preguntas al terminar la sesión.
Recordarles que el link de asistencia se encuentra en el chat de Zoom y pueden ir registrándose.
Bueno, continuamos, por favor. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando de los efectos que puede tener el silencio administrativo. Los efectos del silencio administrativo los vamos a encontrar, de hecho, están establecidos en el artículo 199 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Miren, lo vamos a leer juntos. Los procedimientos administrativos sujetos, perdón, los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados. Si transcurrido el plazo establecido o máximo al que se le va a adicionar eh, eh, o al plazo máximo que se le adiciona en el numeral 24.1 del artículo 24, la entidad no hubiese notificado el pronunciamiento respectivo. La declaración jurada a que se refiere el artículo 37 no resulta necesaria para ejercer el derecho durante el silencio administrativo positivo ante la misma entidad. El silencio positivo tiene todos los efectos, tiene todos los efectos y carácter de resolución que pone fin al procedimiento sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio que está prevista en el artículo 203. El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrador la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de resolver bajo responsabilidad hasta que se notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos. El silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación. Y en los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición de una sanción están sujetos siempre a silencio. Los sujetos a silencio administrativo negativo, que será siempre de aplicación en las instancias que puedan resultar. Un poco lo que dice. Entonces, hablemos un poco del silencio. ¿Qué pasa con el silencio? Para no afectar el derecho de petición del procedimiento administrativo, sigue un cauce conocido que tiene la previsión de alcanzar una conclusión cierta y pronta. Por ello, ante la obligación impuesta el ciudadano, el de presentar cualquier reclamación, petición, que previamente la administración tenga un correlato lógico, tiene que imponer siempre al funcionario la obligación ineludible de pronunciarse sobre la cuestión planteada dentro de un plazo. Ese deber de pronunciamiento, cualquiera sea el sentido de su decisión, resulta impostergable para el Estado. No puede atribuírsele un privilegio de silencio ni una prerrogativa de inacción. No obstante, en la práctica resulta común apreciar circunstancias en las cuales, ante la incomodidad de las peticiones por intereses fiscalistas o paga de labores, la burocracia muestra a veces una actitud de que no se quiere pronunciar, ¿no? Manteniendo el procedimiento un status quo sin fecha de término, precisamente anticipándose a posibilidades que eventualmente puedan haber. Entonces, nuestra legislación se apegó tradicionalmente al silencio administrativo negativo, estableciendo, de hecho, en los primeros cuerpos normativos del procedimiento administrativo, y luego con la reforma que se introdujo por el proceso de simplificación administrativa, se atravesó una etapa de indecisión sobre la materia al haber acogido inicialmente todos los procedimientos, que es la tesis del silencio administrativo positivo, para el poco tiempo para poder rectificar o retornando a la regla general del silencio administrativo negativo. ¿Okay? La naturaleza jurídica del silencio. El silencio es una sustitución de la expresión concreta del órgano administrativo. El silencio lo va a sustituir. ¿Bien? ¿De qué manera lo va a sustituir?
En la ley de procedimiento administrativo general se establece que una vez transcurrido un determinado plazo, se deriva por ficción legal la manifestación de voluntad estatal con efectos jurídicos determinados. Tiene un sentido estimatorio o desestimatorio. Por ello nosotros podemos decir que el silencio en determinados casos, ¿no? Tiene dos manifestaciones que tienen una técnica administrativa que dispone el legislador para dar un tratamiento subsidiario a la inactividad formal de la administración. El silencio administrativo es solo un tratamiento legislativo para una de las formas de inacción administrativa, sin poder comprender en su interior otros supuestos, como por ejemplo la inactividad de dar un reglamento, una ley, la posibilidad de dictar resoluciones judiciales, la inactividad en cumplir deberes creados por actos administrativos, la inactividad de cumplir deberes convencionales. Entonces, la trascendencia del silencio administrativo radica en que tiene un valor muy importante para la reserva productiva. Este valor es asumido por una norma legal, ¿no? Si los efectos jurídicos están entendidos negativamente, como la repetición del reclamo, el contenido de la ficción legal negativa o positiva formulada por el sistema jurídico es el que otorga significado a la actividad del silencio, imponiendo al mismo tiempo las condiciones y procedimientos para su convención. Entonces, en todos los efectos, la consecuencia derivada del silencio resulta por imperativo legal, sin permitir desvirtuar la vía de interpretación teleológica de la voluntad del instructor. Entonces, la doctrina nos dice, por ejemplo, el profesor Garrido Falla, que el silencio administrativo se limita a ser, y parece que aquí está sus verdaderos límites, una puerta abierta para que el particular plantease ante la jurisdicción contenciosa administrativa la cuestión que la administración pública no había querido resolverle favorablemente. Naturalmente, esto postulaba hoy una interpretación negativa, desestimatoria, ¿no?, del silencio administrativo. Hoy, en cambio, se quiere utilizar también el silencio como un arma para poder combatir la pasividad o negligencia administrativa, poniendo entonces una interpretación positiva. No obstante que pueda seguir siendo excepcional, pueda significar realmente una garantía adecuada para el. ¿Okay? Entonces, constituyen supuestos comunes para la existencia del silencio administrativo, por ejemplo, la formulación expresa en disposición legal porque no puede derivarse ninguna manifestación de voluntad estatal mediante interpretaciones o prácticas. En segundo lugar, tiene cabida solo en procedimientos seguidos por los administrados. Resulta inadmisible que pudiese considerarse la figura del silencio administrativo para resolver, por ejemplo, la fase constitutiva de decisiones públicas, procedimientos investigativos de fiscalización tributaria. Entonces, el silencio tú no lo puedes aplicar a temas donde hayan interés público de por medio, o temas muy delicados, etcétera, ¿no? Entonces, no hay argumentos ahí para poder proteger bien el derecho de petición y el deseo de aminorar una indefensión ciudadana frente al Estado, porque tenemos otros temas externos que pueden confluir en ese momento e influir de manera que nos haga tomar una decisión de irnos más por el silencio negativo. El contenido del pedido debe ser física y jurídicamente posible, porque pues, su naturaleza debe de expresar directamente con la voluntad concreta del Estado. El transcurso del plazo previsto porque sin que la administración pública notifique la decisión respectiva es también es un plazo que debe estar establecido naturalmente para que la administración pueda consumar esto como tal. En este caso nos referimos al plazo de 30 días hábiles continuos. Cuenta la administración pública para calificar el expediente, proyectar la decisión y notificársela al administrado. Estamos frente a un dato objetivo para cuya construcción no existe necesidad de adentrarse e identificarse la voluntad administrativa. En el caso concreto estaba proyectada y no resuelta, o estaba expedida dentro del plazo.
Como la ausencia de algún funcionario o la no composición del órgano colegiado, parece obvio que puede incluir dentro de este plazo a la acción de notificar la decisión del administrado porque sigue siendo la fase interna y es un texto indispensable y necesario para que pueda ser concebible por el administrador. El término legal para notificar, de hecho, también está incluido dentro del plazo ordinario del procedimiento hacia su fase terminal y no una fase suficiente. Lamentablemente, esta regla ha sido afectada por la propia redacción del artículo 129.1, que habla justamente que habla de la operatividad del silencio, que son 30 días hábiles más el plazo de 5 días como máximo. Entonces, hay de hecho modificaciones y perfeccionamientos que se le han hecho al silencio para poder ver cuál es la manera más óptima de cómo pueda operar. En quinto lugar, también tenemos que ver el cumplimiento de los derechos y deseos en el público. En el desarrollo ordinario difícilmente puede continuarse afirmando que ambos silencios pertenecen a la misma naturaleza jurídica. El silencio positivo posee una naturaleza jurídica de ser una técnica de conclusión del procedimiento. Decimos que el silencio es una técnica de conclusión del procedimiento por el cual corresponde entender automáticamente sustituida la mora administrativa por la acción legal contenida en la ley. Y de haber sido aprobado el petitorio, surgiendo así un acto administrativo ficticio para todos sus efectos. El fundamento legal del silencio administrativo positivo no puede ser otro que facilitar el ejercicio y el desenvolvimiento de derechos sustantivos restringidos transitoriamente por la necesidad pública de verificar previamente el cumplimiento de determinadas condiciones previstas normativamente para su ejercicio. Son condiciones que necesariamente se tienen que ejercer en el marco del silencio. Por el contrario, el silencio administrativo negativo es una ficción legal. Una vez que ocurre esto, se le faculta al administrado para que éste pueda verse beneficiado a acudir con su petitorio a una instancia siguiente o a la vía judicial, según sea el caso, para poder hacer valer o para poder reclamar su derecho. ¿Cuál es el plazo para la notificación para que se pueda configurar el silencio? Uno de los principales errores de la reforma de la norma se encuentra justamente en el plazo, ya que por falta de la revisión final del texto a nivel del Consejo de Ministros se mantuvo la redacción anterior de la norma, de modo que para producir el silencio administrativo positivo no solo deben recurrir 30 días de plazo ordinario de procedimiento, sino que además deben transcurrir 5 días adicionales para realizar la notificación del acto. Con el plazo se extiende a 35 días para notificar la esperada situación que no sucede con los procedimientos sujetos a silencio negativo. Con ello se contradice lo establecido en el artículo 36, que establece que justamente que se considera aprobada si vencido el plazo establecido o máximo para pronunciarse la entidad no se notificó o pronunciamiento correspondiente. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos que tiene el silencio son, sea bien positivos, sea bien negativos, ¿no? Y de hecho se va a producir, se derivan también de ello la forma como se van a producir. En el modelo nacional, el silencio administrativo negativo deriva en dotar al ciudadano de una facultad procesal de obviar a la autoridad a cargo de la resolución de su expediente y desplazar el caso a la siguiente. Afirmamos que es una facultad y no una obligación porque se verá luego. Puede también optar por esperar una resolución tardía o extemporánea de la autoridad, si así le resulta más conveniente a sus intereses, y por eso cuando vence el plazo para resolver, y en tanto el administrado no se acoja al silencio, no se puede dar por iniciado ningún plazo de impugnación. Por ello, por el contrario, el silencio administrativo positivo tiene una operatividad, de modo que si se vence el plazo legal para la resolución, se entiende que ha sido emitido un acto ficticio. La autoridad queda impedida de emitir cualquier resolución tardía sobre el pedido y por tanto quedan iniciados los plazos para la impugnación o el cuestionamiento del acto como tal de oficio. El silencio positivo. Cuando hablamos de silencio positivo, hablamos de los principales efectos del silencio, cuando cosa que en caso vence el plazo para resolver, los procedimientos quedan automáticamente aprobados. Y el artículo 199 justamente hace referencia a ello. El derecho administrativo tiene una vinculación directa e inmediata con el silencio.
producido de modo que el sujeto automáticamente a la aprobación o extinción de los pedidos en términos por el INE, como si hubiese resolución favorable al pedido o recurso sin requerirse que se comunique su ofrecimiento a ninguna autoridad o necesite alguna declaración o certificación de autoridad, la estimación favorable al pedido que el silencio comporta le habilita para ejercer automáticamente el derecho a la libertad que está sujeto a autorización previa, sin poder ser sancionado por su mero ejercicio. Si se trata del ejercicio de derechos y libertades que se ejercen por el propio individuo de manera distinta. Por ejemplo, una construcción menor en su domicilio o modificar la ubicación de una oficina por una empresa sujeta a licencia administrativa, entre otros. El silencio positivo autoriza ejercer derechos y libertades por la que los administrados se vinculan con terceros o se ejercen en relación con otras personas o derechos de contenidos prestacionales sobre el Estado. Y van a aparecer varios problemas para poder dar el acto de oficio. Desde el punto de vista de la administración pública, el silencio positivo reduce la incompetencia del órgano, que hasta ese momento estaba a cargo de la instrucción del caso. De tiempo para poder decidir sobre el asunto, desde ese modo, vencido el término final para resolver el expediente, queda sin competencia para dictar una resolución extemporánea sobre la materia, aun si se pretendiese declarar lo que era operado por el silencio positivo. Y bueno, entonces, las entidades públicas no pueden desconocer o contradecir o alterar la situación jurídica consolidada por la autorización de la aprobación ficticia. Su facultad natural, a partir de ese momento, será solo de inspeccionar, vigilar que el ejercicio de la actividad autorizada, el funcionamiento de la actividad comercial o la actividad productiva, es ejecutada conforme a la normatividad que se aplica. Y no adopta las medidas correctivas que puedan ser aplicables en ellos. Entonces, aquí debemos, por ejemplo, hacer mención a lo que menciona el profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, que era, por ejemplo, sobre una tensión entre un exacerbado principio de legalidad y un moderado principio de seguridad jurídica que debe resolverse a favor de este último. Más aún cuando el principio de legalidad sigue operando y desplegando sus efectos a través de la revisión de oficio de actos administrativos. Para ello debe tenerse en cuenta que las situaciones calificadas para justificar la anulación de silencio son tres. Uno, cuando el administrado adquiere derechos o facultades contrarias al reglamento jurídico, y esto es cuando solicita algo absolutamente a la normativa y la dimensión que se solicita. En segundo lugar, cuando el administrado no cumple en realidad con lo que hubiese podido acreditar en el expediente. Y en tercer lugar, cuando el administrado, independientemente de contar o no con las condiciones legales para iniciar la actividad, lo hubiese presentado en el procedimiento de informaciones, documentos o declaraciones falsas o inexactas para dicho fin. Por otra parte, tenemos el silencio negativo de sus efectos. Eso está del numeral 129.3 al 129.5. Están dedicados a explicitar los principales efectos del silencio administrativo respecto del administrado y de la autoridad administrativa. En principio, el silencio administrativo negativo no se acoge la ficción legal que hay un acto administrativo en algún sentido, sino que solo entiende que lo ha facultado al peticionario a acogerse a él y traslada la competencia para resolverlo a otra instancia posterior. Para acogerse al silencio, el administrado simplemente interpone un recurso administrativo o la demanda contenciosa administrativa correspondiente sin necesidad de requerírsele enviar a la autoridad instructora algún aviso previo de acogida. Por ello, la autoridad administrativa puede emitir decisión a justificar la demanda judicial o se haya interpuesto el recurso administrativo correspondiente. Si se emitiese luego notificar la demanda, el procedimiento carecía de eficacia, pero si el acto expreso se produjese antes de notificar la demanda, el demandante podrá solicitar, según sea el contenido favorable o no a su pedido, o bien la conclusión del proceso o incorporarla como objeto del proceso. Entonces, el vencimiento del plazo de duración del procedimiento administrativo genera para nosotros, para los administrados, nos oculta el derecho a poder aplicar el silencio. Una facultad que como tal no puede ser ejercida,
pero en ningún caso inhabilita a la administración pública para emitir su conocimiento expreso, considerando que subsiste el deber de causa cometido. No acarrea caducidad de su facultad decisoria. De esta manera, el administrado puede optar entre acoger el silencio negativo o esperar una decisión tardía o extemporánea. Entonces, cuando el administrado permite a la administración pública, por ejemplo, una decisión tardía, el problema eminentemente práctico que va hacia determinar el momento a partir del cual se inicia el cómputo de los plazos para el cumplimiento. Definir esto es a veces muy dificultoso, ¿no? Teniendo sobre todo en cuenta que si es objetivo no resulta posible identificarlo hasta cuando se produce otra manifestación. De hecho, el profesor González Pérez pone con claridad que el silencio es una presunción a favor del administrado. Entonces, hay que tener en consideración todo eso. Hay un caso bastante curioso que se comenta sobre el silencio administrativo ante los recursos administrativos interpuestos en administrativos nacionales, ¿no? Sobre si, al cabo del término para resolver el recurso administrativo interpuesto con una acción administrativa, resulta harto discutible que pueda tener cabida un procedimiento sancionador por cualquier manifestación de silencio administrativo. Y acá creo que no olvidemos que el lugar adecuado en que se desarrollan las técnicas de silencio son los procedimientos iniciados a instancia de parte. Entonces, la única forma de poder hacer converger ambas posiciones radica en entender que con la impugnación administrativa se inicia un procedimiento separado del anterior, que es un procedimiento de parte, pero que esa posición carece de base sólida, porque en verdad estamos frente a la prolongación. Estamos frente a la prolongación de un procedimiento a partir de la comprobación de la autoridad de la declaración y la disconformidad. El precepto agregado establece una curiosa secuencia en etapas en las que se aplicaría el silencio administrativo. La norma establece que los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición de una sanción están sujetos al silencio negativo. Cuando la administración haya optado por la aplicación del silencio negativo, de la aplicación del silencio administrativo positivo en la siguiente instancia resolutiva. El presupuesto tomado en cuenta por el legislador ha sido el siguiente. El procedimiento sancionador sigue en primera instancia una secuencia que concluye con la aplicación de la sanción al administrado. Entonces, este administrado provoca una revisión de dicha medida por medio del recurso administrativo, iniciándose la segunda instancia del procedimiento. Si en esa etapa la autoridad no emite resolución, a tiempo se da aplicación del silencio negativo, permitiendo que el administrado entienda el recurso y proceda a trámite en la siguiente. ¿De acuerdo? Y finalmente, para ir concluyendo, vemos el tema del desistimiento del abandono, que está en el artículo 200 y 201. Aunque el desistimiento del procedimiento administrativo importa la culminación del mismo, pero no impedirá que vuelva a plantearse la misma pretensión. El abandono y los procedimientos iniciados a solicitud de parte o del administrado incumpla algún trámite que le hubiese requerido que se produzca, se declarará el abandono. El procedimiento y dicha resolución es notificada, contra ello deben recurrir varios. ¿Okay? Entonces, el desistimiento que viene a ser, yo me desisto del procedimiento, yo no quiero continuar con el procedimiento. Entonces, si yo me desisto, evidentemente el procedimiento va a concluir, ¿no? Y tiene únicamente alcance para todos los procedimientos. La figura puede tener un alcance total cuando se desiste de la pretensión, procedimiento mismo o referirse a un acto procesal particular. En primer caso, su efecto es finalizar el procedimiento iniciado por el administrado sin incidir en el derecho sustantivo. Diferente es el efecto del desistimiento parcial, donde su alcance depende del tipo procesal desistido. Por ejemplo, si se trata de un recurso, conducirá también a concluir el procedimiento para quien, mientras que si se desiste de la presentación de una prueba, no es solo a la supresión del acto sin incidir en la secuencia del procedimiento. En cuanto a la forma del desistimiento, para su aceptación se debe ser realizado por escrito y con firma certificada por su naturaleza, y resulta trascendental para su procedencia que el interés particular manifestado por el administrado no sea compatible, pero sea compatible con algún tipo de interés público que puede haber o que puede existir. ¿Hay un plazo para plantear el desistimiento? Vamos a decir que el desistimiento se puede realizar en cualquier momento antes de la acción final. Hasta el último momento tú lo puedes hacer. ¿Ok? No tenemos ningún tipo de precio que da ¿de acuerdo?
Cuando hablamos del abandono, el abandono es la forma de terminación del procedimiento administrativo que tiene lugar mediante una declaración de organización pública cuando ha paralizado por causas imputables, ¿no? En otras palabras, el abandono del procedimiento es un medio para evitar su pendencia indefinida por inercia del particular. O sea, me olvido y lo dejo ahí. Por naturaleza propia del abandono concordamos, de hecho, con lo que señalan que los únicos procesos susceptibles de carga de abandono son aquellos promovidos por el interesado y no los de oficio, donde eso no puede aplicar abandono. La naturaleza jurídica del abandono es un hecho en un mero transcurso de tiempo sin la realización de actos procesales. A diferencia de la renuncia de desistimiento, son verdaderos actos jurídicos completos, con funciones de voluntad del interesado que pueden darse. Los presupuestos para que se pueda dar el abandono, en primer lugar, que se paralice el procedimiento imputable al interesado. En segundo lugar, que tiene que haber un requerimiento previo al particular. No basta con el curso del tiempo para activar el abandono. En tercer lugar, tiene que haber un silencio del interesado. Luego de recibir la intimación, el interesado debe mantener una conducta omisiva dentro del plazo otorgado. En cuarto lugar, tiene que haber una decisión de la autoridad y la doctrina legislativa conceptúa que el abandono del procedimiento necesariamente debe ser declarado por la autoridad y notificado al particular atendiendo a sus intereses adecuados. Bien. Bien, chicos, eso es lo que yo tenía para compartirles en del día de hoy. Si hubiese algún tipo de preguntas o dudas, estoy a su disposición. Sí, doctor, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Estimados participantes, si tienen alguna duda, pueden realizar sus preguntas. Y en lo que van realizando sus preguntas, doctor, ¿qué podría qué podría recomendarnos como libros, artículos, autores para el tema del día de hoy? El tema del día de hoy, creo que, de acuerdo a la programación que he visto, es una parte bien exegética. Yo me podría haber pasado, podría leerles el artículo de la NEPAG, que ahí hubiésemos dejado la clase, y se acaba en 10 minutos, que es bastante operativa, pero creo que debemos entender que las formas como han ido evolucionando la conclusión del procedimiento responden también a una realidad propia del derecho administrativo, ¿no? Como les comentaba al inicio, que tengamos por ejemplo, mecanismos como la mediación, la conciliación y el arbitraje, es una herencia de la, vamos a llamarlo, la desjudicialización del procedimiento o la descodificación del derecho administrativo, para pasar un poco más al derecho privado. Hay doctrina de todo tipo, donde en todas partes del mundo les van a decir que la doctrina tiene una causa normal y anormal para terminar el procedimiento. Pero la esencia es la misma. La normal debe ser cuando tú terminas el procedimiento porque ha cumplido su fin, cuando hace algo patológico, algo exógeno, que ha hecho que el procedimiento termine de una manera normal. Eso es lo que yo les podría recomendar. Sí, doctor, muchas gracias. Por temas de tiempo, lo dejamos hasta aquí y esperamos contar con usted en próximos eventos. Muchas gracias, doctor. Encantado, nos vemos, gracias. Buenas noches, gracias.